Ok, vamos a empezar con el otro tema. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No, profesor, nada más le quería comentar una cosa, el día de mañana que me toca práctica no voy a poder asistir porque estoy enfermo de COVID. Es su calificación, ¿ok? Entonces no hay problema. Entonces, esa parte yo se la voy a evaluar con un examen. Si lo reprueba, está reprobado. ¿Queda claro? Ok, profesor. Ok. A ver, vamos a ver. Les voy a compartir. Estoy compartiendo ahorita en la pantalla un simulador. ¿Sí? Ya lo pueden. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok, entonces, en esta parte, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues es lo que teníamos, ¿no? Era un pequeño resortito, ¿ok? El cual se sacaba del punto de equilibrio aplicando una fuerza, que era lo que hicieron en el laboratorio, ¿ok? Y se ponía a oscilar. Entonces aquí podemos ver cuál es la forma de todo esto, ¿no? De las oscilaciones del resorte, ¿ok? Aquí, ¿qué es lo que decíamos? Comentábamos que no existían fuerzas de fricción, era un sistema ideal porque no había fuerzas de fricción, es decir, que la energía no cambiaba, ¿ok? Hay que recordar que la energía pues depende directamente de la amplitud. Si no cambiaba la energía, entonces la amplitud tiene que ser la misma durante todo tiempo, ¿ok? Entonces tenemos un resorte que tiene una constante de 20 newtons sobre metro, una masa de 5 kilogramos, una aceleración de gravedad de 9.81 y una amplitud de 0.05, o sea, 5 centímetros. Ok, podemos visualizar la elongación, la velocidad, la aceleración, la fuerza y la energía. Ok, en direcciones vectoriales. Entonces vamos a poner a oscilar este sistema. Ahí está oscilando. Siempre tiene la misma amplitud, se mantiene. ¿Ok? Y sigue avanzando. Podemos ver cómo se está moviendo la partícula. La partícula la puedes ver en la gráfica, que es el punto que se está moviendo. ¿Ok? Que es el punto. ¿Ok? Podemos ver la dirección de la velocidad, ¿sí? Que es la línea rosa. ¿Ok? Va hacia arriba, pues la dirección cambia. Va hacia abajo, la dirección cambia. Podemos ver la aceleración, la dirección. Y aquí tenemos la gráfica de la velocidad. Ok, vamos a ver la aceleración. Tenemos la gráfica de la aceleración. Tenemos el vector de aceleración. Ok, vamos a ver la gráfica, cómo es la fuerza. ¿Sí? Aquí es fuerza contra tiempo. Ok, y ustedes tienen que hacer una gráfica en su reporte de fuerza contra desplazamiento para poder obtener la gráfica de la constante del resorte. Ok, podemos ver la gráfica de la energía. Ok, aquí está la gráfica de la energía, pues cambian. Ok, en cualquier otro momento que no sean los puntos extremos, hay combinación de energía potencial y energía cinética, de tal manera que la energía siempre se mantiene constante. Ok, este era un sistema cuando no existe amortiguamiento. Entonces, el siguiente que vamos a ver ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay amortiguamiento? Ahora sí, ya tenemos una fuerza de fricción. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ok, entonces continuamos, si no hay preguntas. Ok, ya pueden ver otra simulación. Sí, profe. Ok,
ahora lo que vamos a tener es una oscilación amortiguada. ¿Qué es lo que voy a tener? Pues tengo este sistema, ¿ok? Otra vez masa resorte, pero ahora sí hay una fuerza de fricción en este sistema, que es un sistema ya un poquito más real. Tenemos la longitud de onda, aquí que le llamamos es 30, tenemos la relación entre el periodo, la frecuencia angular, ¿ok? Tenemos la constante que llamamos la frecuencia angular también, ¿ok? Elevada al cuadrado. Tenemos el periodo, vamos a tener una masa de 100, ¿sí? Una constante de 310, una longitud de onda de 30 y una diferencia de fase. Vamos a empezar con 0 para ver cómo se relaciona, ¿ok? Vamos a poner a mover este sistema, ¿sí? Como ahora hay fricción, ¿qué es lo que le pasa a la amplitud? Pues simple y sencillamente la amplitud va disminuyendo con el tiempo, ¿ok? Y de esta forma, ahora sí ya no se mantiene constante en su forma la, el movimiento. Y entonces, como hay fricción, va a llegar un momento en que este objeto se va a detener, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, cuando el ángulo de fase es 0, pues la gráfica empieza en la parte de arriba. Vamos a cambiar el ángulo la parte de abajo. Estamos tomando como solución el seno, ¿ok? Si tuviéramos el coseno, este empezaría aquí en 4, ¿ok? Vamos a cambiar el ángulo de fase para que vean cómo está cambiando. Y lo vamos a reiniciar. Y ahora sí, vamos a empezar. Me agarró el movimiento. Vamos a agarrar otro ángulo de fase. Vamos a cambiar la constante, a ver si se puede variar un poquito. Vean cómo está cambiando el ángulo de fase. Son diferentes gráficas. Entonces, dependiendo cómo sea el ángulo de fase, pues va a ser la forma de esta gráfica. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a determinar nosotros a continuación la ecuación diferencial. Aquí vamos a presentar la ecuación diferencial. Entonces, la ecuación diferencial que vamos a obtener, pues es esta, ¿ok? Vamos a tener algunos parámetros, que vamos a llamar parámetros de amortiguamiento. Vamos a encontrar la solución. La solución aquí puede estar en términos del seno o del coseno, ¿ok? Que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, en sí, pues este es el sistema de movimiento de este resorte. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Ya pueden ver dónde vamos a estar trabajando. Ya. Ok, vamos a empezar con oscilaciones amortiguadas y vamos a ver qué es lo que pasa. Oscilaciones amortiguadas. En muchos sistemas reales, fuerzas no conservativas vamos a poner entre paréntesis fricción, que es la principal, retardan el movimiento. Entonces la energía mecánica del sistema disminuye con el tiempo.
Y se puede decir que el movimiento es amortiguado. La fuerza retardadora, acuérdense cuando vimos en el primer sistema, ¿sí? El primer sistema vimos que a la fuerza que se le aplicaba al resorte se conocía como fuerza de restauración. ¿Por qué? Porque era la responsable de llevar otra vez al cuerpo o a la masa al punto de equilibrio, ¿ok? Y aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener algo similar como la fuerza de restauración, pero le vamos a llamar fuerza de retardación o fuerza retardadora. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el movimiento se disminuya. Siempre va a estar en contra del movimiento. Por eso se conoce como fuerza retardadora. ¿Ok? Entonces, la fuerza retardadora es aquella que se está oponiendo al movimiento y actúa contraria al movimiento. ¿Sí? Pero se conoce. Y la típica que vamos a utilizar aquí es algo similar cuando ustedes vieron física 1, que empezaron a ver algo que se conoce como fuerza de arrastre, ¿ok? Y el ejemplo típico, ¿sí? El ejemplo típico de la fuerza de arrastre era, por ejemplo, un paracaidista que se lanza del avión, ¿ok? Mientras va cayendo, pues no tiene activado el paracaídas, entonces él viene en caída libre. ¿Ok? En determinado momento, ese paracaidista abre el paracaídas, ¿ok? Entonces va a haber una fuerza de empuje en dirección contraria al movimiento, es decir, hacia arriba. El objeto viene hacia abajo, pero hay una fuerza que se está oponiendo, que es la fuerza de arrastre, ¿ok? Entonces es algo similar. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que decías? Que esa fuerza que llamábamos una fuerza de arrastre, siempre iba a ser un múltiplo de la velocidad o era directamente proporcionada a la velocidad. Claro, había una constante de proporcionalidad y esa constante de proporcionalidad dependía en dónde se estaba llevando a cabo esa fuerza, o sea, en el sistema. Puede ser el fluido, puede ser un gas, que es el fluido, ¿no? Pero tiene que ver qué tanta viscosidad tenía ese sistema. ¿Ok? Entonces dependía de eso, dependía de la geometría de todo ese sistema. ¿Ok? Entonces, algo muy similar aquí es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, la fuerza retardadora es aquella creo que repetí, ¿verdad? Sí, estoy repitiendo. Qué bobo. Bueno, vamos a ver. La fuerza retardadora, le voy a quitar este pedazo nada más. Depende de la velocidad. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues yo voy a tener aquí y le voy a llamar una fuerza F, le voy a poner un subíndice R de retardadora. Esto va a ser igual a menos un parámetro B, que es el parámetro de viscosidad por la velocidad. ¿Ok? Esta es la forma de la fuerza de retardación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? A todo este sistema, pues ahora, ¿qué es lo que yo tengo? Pues voy a tener lo siguiente. Voy a tener un sistema que contiene el oscilador armónico, ¿sí? El resortito que tiene una constante de rigidez. Voy a poner otro sistema y lo voy a poner así. Esta parte te está indicando que este sistema está amortiguado, ¿sí? Y este sistema tiene este parámetro de amortiguación o la viscosidad, ¿ok?
Y de este lado, pues, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues voy a tener a la masa. Es decir, que cuando esto se le aplica la fuerza, se saca del punto de equilibrio, este sigue teniendo un punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a ser que este amortiguamiento lleve a la masa otra vez a ese punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay No, preguntas? profesor. No. Vamos a ver. De la segunda ley de Newton, tenemos que la ecuación de movimiento es de la forma siguiente, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que voy a tener? Habíamos visto que la segunda ley de Newton nos dice que la suma de todas las fuerzas externas es igual a la masa por aceleración. Vamos a ver quiénes son las fuerzas externas que están actuando en este sistema. Pues empezamos, pues en principio, pues es la ley de Hooke, tenemos un resorte, es decir, esto sería menos K por X, ¿ok? En segundo, pues tenemos la fuerza de amortiguamiento, que es la fuerza retardadora, pero esa fuerza retardadora, pues es menos B por la derivada de X con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, esto debe ser igual a ¿qué? A la masa por la segunda derivada de X con respecto al tiempo, que es la aceleración del sistema, ¿ok? Ahora bien, ¿puedo avanzar? No, profesor, Permíteme permíteme. tantito. Sí, permíteme. ¿Puedo avanzar? Solo me falta la fórmula, profesor. Un momento. Ok, voy a avanzar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora a continuación? Pues voy a igualar a esta ecuación y la voy a reescribir de la siguiente manera. Entonces vamos a ver. Igualando a 0, pues voy a tener lo siguiente. Voy a tener, voy a empezar a poner la segunda derivada. Entonces va a ser la masa por la segunda derivada de X con respecto a T más B por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo más K por X igual a 0. No voy a estar poniendo la derivada así, la voy a poner en términos del punto, ¿ok? De X dos puntos. Voy a pasar dividiendo la masa y simple y sencillamente me va a quedar X dos puntos más B entre M por X punto más K, ¿sí? Por X igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que teníamos nosotros aquí? Teníamos los siguientes parámetros, ¿no? Conocíamos que omega 0, ¿sí? Es igual a K entre M. Ahorita la voy a escribir. Ahora bien, voy a redefinir otro parámetro, que es el parámetro de amortiguamiento, ¿ok? Entonces voy a ponerlo así. Definiendo el parámetro y le voy a llamar beta. Beta va a ser igual a B entre 2M. En algunos libros de ecuaciones diferenciales a este parámetro beta le llaman gamma y en ocasiones le ponen nada más B entre M y no le ponen el 2, ¿sí? Y entonces en la ecuación siempre andan acarreando un medio por ahí, ¿ok? Entonces aquí el 2 es para que cuando tengas la ecuación no andes acarreando ese 2, ¿no? Ese medio, ¿ok? Entonces en términos de esto,
Por lo que yo voy a tener es lo siguiente, que la ecuación que tengo acá arriba se va a reescribir de la siguiente manera. Es decir, x dos puntos más, le estoy metiendo a b entre m un 2, entonces se lo voy a quitar, entonces le voy a poner aquí un 2 y voy a poner beta por x dos puntos más omega 0 al cuadrado por x igual a 0. ¿Ok? Esta es la ecuación que hay que resolver. Es esta la ecuación diferencial que tenemos que encontrarle solución. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no quede claro? No, profe. Ok, hay que buscarle la solución. ¿Cómo se la proponemos? Vamos a proponer una solución de la siguiente manera. Ok, entonces, proponiendo la solución, de la forma siguiente, voy a poner una función que va a depender del tiempo, ¿ok? Esto va a ser igual a una constante, después vamos a ver qué es esa constante, por E, por un parámetro K, que no es la constante del resorte, por T, ¿ok? Voy a derivar esta expresión, voy a encontrar la primer derivada temporal, ¿sí? Entonces sería X punto, esto es igual a K por A, por E a la K por T, ¿sí? Voy a poner otra expresión, la segunda derivada, que sería X dos puntos, esto es igual a K cuadrada por A por E a la KT, ¿ok? Y ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer con estas expresiones? Simplemente las voy a sustituir en la ecuación diferencial, ¿ok? Y voy a tratar de hacer lo que me dice la ecuación, que esa ecuación se satisfaga y sea igual a 0, ¿ok? Entonces vamos a ver. A esta le voy a llamar la ecuación, ¿cuál era la ecuación 1? Vamos a etiquetar tantito, a ver, voy a regresar tantito, voy a etiquetar ecuaciones. A esta le voy a llamar ecuación 1, para no terminar con numeración. Esta es la ecuación 2, entonces voy a sustituir esto en la ecuación 2, vamos a ver. Sustituyendo, en la ecuación 2, vamos a ver lo que tenemos, ¿ok? Tenemos la segunda derivada. Entonces sería K cuadrada por A por E a la K por X, el primer término. Luego el término de 2 beta más 2 veces beta por la primer derivada, que es K por A por E a la K por X, ¿sí? A ver, déjenme ver. Yo le puse aquí, estoy poniendo X y es tiempo, ¿sí? Este es tiempo, este es tiempo. Vámonos ahora con la parte que contiene X nada más, entonces sería más omega 0 al cuadrado por A, por E, por K, por T. Esto debe ser igual a 0. Si te das cuenta, los tres términos tienen A por el exponencial, entonces lo que voy a hacer es factorizar, ¿sí? Entonces voy a factorizar, voy a tener, abro un paréntesis, sería K cuadrada más 2 veces beta por K más omega 0 al cuadrado, que va a multiplicar a A por E a la K por T igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que resolver esta ecuación. Tenemos dos casos, ¿ok? Que el paréntesis valga 0 o que A por el exponencial valga 0. Pero A por el exponencial no puede valer 0. ¿Por qué? Porque es la solución que yo estoy proponiendo. Es esta expresión. Entonces, para que se satisfaga esta ecuación, lo que tiene que valer 0, pues es el paréntesis cuadrado. ¿Sí? Entonces, K cuadrada más 2 veces beta por K más omega 0 al cuadrado. Esto debe ser igual a 0, ¿ok?
¿Qué es lo que tenemos? Hay que resolver esta ecuación. ¿Para quién? Para la variable K. A esta ecuación se le conoce como ecuación característica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la resolvemos? Es una ecuación de segundo grado, ¿sí? ¿Sí? No orden, el orden es la ecuación diferencial, este es de segundo grado, ¿ok? Entonces ya tenemos una expresión que es la que tenemos aquí, lo voy a poner aquí rápidamente, ¿ok? Que sería x es igual, aquí son dos valores, a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada más 4a por c entre 2a. Ya lo habíamos utilizado en algunos problemas, ¿ok? Entonces, acuérdense que la ecuación pues es a por x cuadrada más b por x más c igual a 0. Es la misma ecuación. Entonces, utilizando esa ecuación, pues vamos a encontrar la solución. Entonces, a esta le voy a llamar ecuación 3, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver, resolviendo la ecuación 3, para acá, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener que K1, 2, esto es igual a menos 2 veces beta, que es B, el más menos la raíz cuadrada de 2 veces beta al cuadrado, que sería 4 por beta al cuadrado, menos 4, A vale 1, ¿sí? Por C, pero C vale omega al cuadrado, ¿ok? Dividido entre 2. 2A, pero A vale 1, entonces voy a factorizar aquí, voy a determinar un valor, entonces lo que voy a tener, que sería menos beta más menos, voy a factorizar el 4, lo pongo fuera del radical y me va a quedar 2 veces, aquí me faltó el 2, 2 por la raíz de beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado, ¿ok? Dividido entre 2, ¿ok? Entonces ya vieron por qué le puse en la ecuación, puse el parámetro beta como b entre 2m para cancelar este 2. Entonces aquí lo que voy a obtener es que va a ser lo siguiente, que K1, 2 es igual a menos beta más menos la raíz cuadrada de beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado, ¿ok? Y ya. Tenemos dos raíces para acá. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Perdón, profe, ¿qué era lo que significaba la K? Es un parámetro que tenías que utilizar, que está en términos de la ecuación característica. Ok, avanzamos. Ahora bien, vamos a ver, ya tenemos dos ecuaciones, ¿sí? El cual las vamos a sustituir, pero con estas dos ecuaciones que tenemos, en general, pues para el término que se encuentra en la raíz cuadrada van a surgir tres casos y vamos a ver cuáles son esos tres casos, que es lo que se conoce el discriminante, que es la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Ya simplemente voy a poner las dos raíces, ¿sí? Entonces, pues voy a tener un valor de K que va a ser igual a menos beta más la raíz cuadrada de beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado. ¿Sí? Y voy a tener K2 que es igual
a menos beta cuadrada menos la raíz de beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Ok, son las dos soluciones. Dentro de esto, pues van a surgir tres casos. Surgen tres casos. ¿Cuáles casos son? Vamos a ver el primero. ¿Ok? El primero es lo que se conoce como K1 y K2 sean complejas. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Para que esto sea compleja, yo debo de tener que la frecuencia angular al cuadrado debe ser mayor que la beta al cuadrado. Es el primer caso. Vámonos con el caso 2. Que K1 y K2 sean iguales. ¿Sí? En este caso, si K1 y K2 va a ser igual, entonces lo que yo voy a tener es que beta cuadrada debe ser igual a omega 0 al cuadrado. ¿Ok? Y el último caso es de que K1 y K2 sean reales. ¿Sí? En este caso, pues yo voy a tener que omega 0 al cuadrado debe ser menor que beta al cuadrado. ¿Ok? Estos son los tres casos que tenemos que resolver. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No. Ok. Vamos a ver. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a determinar la solución general. Con la solución general, yo voy a determinar cuáles son esos tres casos. ¿Ok? Entonces vamos a ver. La solución general. Es de la forma siguiente, que es x de t, esto es igual a x1 de t más x2 de t. Cada una de estas soluciones x1 y x2, pues va a depender de k1 y de k2, ¿sí? Es decir, x, pues es la forma que ya tenemos aquí. Es esta forma, ¿ok? Simplemente hay que poner el valor de k, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a tener aquí. Voy a tener que la solución general x de t va a ser igual. Le voy a llamar A1, que es mi parámetro, por E a la K1 por D, que es mi primer raíz de la ecuación característica, más A2, ¿sí? Por E a la K2 por T, ¿ok? Entonces, sustituyendo los valores que ya tengo en la parte superior de K1 y K2, simplemente, pues voy a tener que X de T, pues va a ser igual a A1 por E, sustituyo el valor de K, que sería menos beta, más la raíz cuadrada de beta cuadrada, menos omega 0 al cuadrado, cierro el paréntesis, multiplico por T. Ahora sustituyo el otro valor, que sería más A2 por E, que sería, abro paréntesis, que sería menos beta, menos la raíz cuadrada de beta cuadrada, menos omega 0 al cuadrado, por T. Esa es mi solución general. Aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo factorizar un término, ¿sí? Voy a factorizar beta con T y beta con T, que es el mismo. Lo factorizo y voy a ver qué es lo que resulta. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, profe. Si se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar. Ok, avanzo. Y ahora sí voy a poner factorizando. Simplemente mi solución va a quedar x de t, que esto va a ser igual a e
a la menos beta por t, que es el término que factoricé, que va a multiplicar a A1 por E a la raíz cuadrada de beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado. Todo esto por t más A2 por E a la menos la raíz cuadrada de beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado por t. Y cierro el paréntesis, ¿ok? Y voy a estar manejando la solución de esta manera, ¿sí? Ahora sí, vámonos con los casos. ¿Preguntas, dudas? ¿Ya pueden ver dónde estamos trabajando? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo tengo la duda, profe, ¿por qué el t al factorizarlos permanece dentro de los corchetes también en los exponenciales? Porque se está multiplicando. Es algo básico, ¿no? Si te das cuenta, aquí tenemos un paréntesis. ¿Ya lo viste? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Pues tienes que es menos beta por t y la raíz cuadrada por t en ambos casos. ¿Queda claro? Ah, sí, sí, ya, gracias, profe. Ok, hay que tener cuidado allí. Por eso aquí cuando factorizamos, el e, que te queda e a la menos beta por t y queda la raíz por t. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces continuamos. Ahora sí, vamos a ver el primer caso. ¿Ok? Caso 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos decía el primer caso? Bueno, pues nos decía que omega cuadrada debe ser mayor que beta cuadrada. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a trabajar con con la pura raíz cuadrada. Es decir, voy a trabajar con esto. ¿Sí? Que beta cuadrada menos omega 0 al cuadrado, me queda esto. Pero yo tengo que omega debe ser mayor que beta. Entonces, si omega debe ser mayor que beta, pues lo puedo factorizar. Entonces lo puedo poner así, como menos, primero, pongo este primero, ¿ok? Voy a abrir un paréntesis aquí y voy a poner el omega 0 al cuadrado. Menos por omega 0, pues me da menos, ¿sí? El menos y ya queda igual. Luego, menos el beta. Ahora, menos con menos me da positivo, entonces me queda beta cuadrada, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo que omega es mayor que beta, ¿ok? Ahora bien, aquí tengo un producto de un signo menos o de un menos uno con el paréntesis. Hay que recordar que si tienes eso, tú puedes dividir la raíz cuadrada. Entonces lo puedo poner así, como la raíz cuadrada de menos 1, ¿ok? Por la raíz cuadrada de ¿quién? De omega 0 al cuadrado menos beta cuadrada, ¿ok? Ya tengo este término. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Ok. Y voy a definir otra variable. A esta variable le voy a llamar omega 1 al cuadrado. Esa omega 1 al cuadrado pues va a ser igual a omega 0 al cuadrado menos beta cuadrada. ¿Sí? Esto se conoce como frecuencia angular del oscilador amortiguado. ¿Ok? Ya tengo la primera parte. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente, voy a agarrar lo que yo tengo aquí, lo voy a poner acá arriba.
Ahora bien, les pregunto, ¿sí? Les pregunto, ¿a qué es igual la raíz cuadrada de menos 1? Y ¿Perdón? imaginario. Exactamente, al número imaginario i. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que yo voy a tener? Pues voy a tener que esta parte me va a quedar que es igual a i por la raíz cuadrada de ¿quién? De omega 0 al cuadrado menos beta cuadrada. ¿Ok? Si le saco raíz, pues esto simplemente me va a quedar que esto es igual a ¿quién? A i, sustituyo omega 1, ¿ok? Omega 1 y ya, ¿ok? Y ahora sí, con estos términos, con esta terminología, pues ahora sí voy a construir la solución, ¿ok? Entonces, con esto, ¿qué es lo que voy a tener? Me regreso a la ecuación. Entonces, voy a tener x de t es igual a e a la menos beta por t, ¿ok? Voy a abrir un paréntesis. Por a1 por e, pero la raíz de beta cuadrada menos omega 0 es igual a i por omega 1 por t, ¿ok? Y vámonos con el otro término, más a2 por e a la menos, otra vez tengo la raíz por el t, entonces esto sería i por omega 1 por t, y esta es la ecuación que tengo que estar trabajando. La voy a poner o la voy a reescribir de otra manera, pero ya si nos quedamos hasta aquí, pues ya es suficiente. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que no quede claro? ¿No hay preguntas? Por el momento no, profe. Ok, entonces voy a avanzar, voy a usar ahora otro término y digo, voy a reescribir de otra manera esta ecuación, pero esta ecuación la voy a reescribir utilizando, digamos, hoy artificios de trigonometría. ¿Ok? Vamos a ver. Usando la relación de Euler. Usando la relación de Euler. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la relación de Euler? La voy a poner aquí para que no me robe mucho espacio. Bueno, pues me dice que e a la i teta, esto es igual al coseno de teta más i por el seno de teta. ¿Ok? Si fuera negativo, pues lo único que cambia, pues es en el seno. ¿Ok? Bueno, entonces voy a utilizar esta expresión en cada uno de los términos. O sea, en este término y en este término. ¿Ok? Vamos a ver qué se obtiene. Entonces, para esto voy a tener lo siguiente. Va a quedar A1 por E a la I, omega 1 por T. Esto debe ser igual a A1 por el coseno de omega 1 por T más I por A1 por el seno de omega 1 por T. ¿Ok? En esta parte, por favor, tomen nota bien, que les quede claro, porque va a haber una tarea donde ustedes tienen que hacer algo muy similar, ¿sí? Utilizando estos procedimientos, ¿no? Pero ya no van a ser para, bueno, va a seguir siendo trigonométrico, pero ya no para el coseno y el seno, sino para el coseno hiperbólico y para el seno hiperbólico. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el primero. Vámonos con el segundo, que es A2 por E a la menos I omega 1 por T. Esto es igual a A2 por el coseno de omega 1 por T menos I por A2 por el seno de omega 1 por T. ¿Ok? Vamos a sumar las dos expresiones. Sumando, voy a tener A1 por E a la I omega 1 por T más A2 por E a la menos I omega 1 por T. ¿Ok? Entonces va a quedar A1 más A2 por el coseno
de omega 1 por t. Luego el siguiente, ok, lo voy a poner como más i a1 menos a2 por el seno de omega 1 por t. Ya tengo las dos sumas, ¿ok? Ahora bien, voy a redefinir las constantes y las voy a llamar de otra manera, ¿ok? Entonces, redefiniendo las constantes, pues simplemente lo que yo voy a tener, y esas constantes le voy a llamar lo siguiente, a C1, que va a ser igual a A1 más A2, ¿ok? Y voy a definir C2 como I por A1 menos A2. ¿Ok? Ya tengo las dos constantes. Entonces la suma que tengo acá arriba, A1 por E a la I, omega 1 por T, más A2 por E a la menos I, omega 1 por T, pues va a quedar como C1 por el coseno de omega 1 por T, más C2 por el seno de omega 1 por T. ¿Ok? Todavía no terminamos, esa es la pura algebrita, ¿no? Básica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? No, profe, todo bien. Ok. Ahora bien, con estos términos que yo tengo, lo que voy a hacer, pues es determinar un ángulo de fase. Y vamos a ver cómo determinar ese ángulo de fase, que es lo que hemos estado utilizando. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es encontrar ese ángulo de fase. Ok, vamos a ver cómo determinar ese ángulo de fase. Y voy a definirlo de la siguiente manera. Voy a definir un pequeño triángulo. Aquí, este triángulo va a tener un pequeño ángulo, le voy a llamar ángulo phi. Va a tener lados que van a ser C1 y C2. Y va a tener esa hipotenusa que le voy a llamar C. ¿Ok? Entonces, en términos de este triángulo, yo puedo determinar las constantes C1 y C2. ¿Ok? Es decir, voy a tener que C1, pues es un cateto adyacente, pues entonces está relacionado con el coseno y la hipotenusa, entonces simplemente pues va a ser por C, por el coseno del ángulo. Y C2, pues es un cateto opuesto, está relacionado con el seno, entonces voy a tener que C2 es igual a C por el seno de phi. ¿Ok? Ya tengo las dos constantes redefinidas en términos del ángulo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a agarrarlas y las voy a sustituir donde corresponde. Entonces, me va a quedar A1 por E a la I, omega 1 por T, más A2 por E a la menos I, omega 1 por T. ¿Ok? Voy a sustituir, ¿ok? En esta ecuación, que es la que yo ya lo escribí, voy a cambiar C1 en términos de lo que tengo, ¿sí? Y simplemente lo voy a poner como C por el coseno de omega 1 por T por el coseno de phi. Y voy a tener más C por el seno de omega 1 por T por el seno de phi, que era lo que nos dice la ecuación. ¿Ok? Tengo coseno de omega 1 y seno de omega 1. ¿Ok? Entonces ya tengo esta ecuación. Ahora bien, voy a utilizar otra identidad trigonométrica. ¿Ok? Que ya es muy común. Entonces, usando que el coseno de A más menos B, esto es igual al coseno de A por el coseno de B. Si es más, le corresponde menos. Si es menos, le corresponde más. ¿Ok? El seno de A por el seno de B. Entonces utilizo esta aquí y vamos a ver a qué resulta. ¿Ok? Entonces A es omega y B es el ángulo phi. ¿Ok? Entonces simplemente, y como es signo positivo, pues le corresponde al signo menos. ¿Ok? Que es la misma forma. Entonces, así obtenemos
que A 1 por E a la I, omega 1 por T, más A2 por E a la menos I, omega 1 por T, pues va a ser igual a ¿quién? A la constante C, ¿ok? Por el coseno de ¿quién? De omega 1 por T menos el ángulo de fase, ¿ok? Entonces ya utilizando esto, pues simplemente la solución pues va a quedar de la siguiente manera. Entonces, la solución, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, la solución es x de t es igual a c por el coseno de omega 1 por t menos el ángulo de fase por e a la menos beta por t. ¿Ok? Si la reacomodo, la puedo escribir de la siguiente manera. Ahorita vamos a ver. ¿Preguntas, dudas, algo que no quede claro? Ok, entonces avanzamos. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, la solución pues es de la siguiente manera, que es x de t, esto es igual a c por e a la menos beta por t por el coseno de omega 1 por t menos el ángulo de fase. A este movimiento se le conoce como movimiento subamortiguado. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que tienes aquí? Pues este término, pues es la amplitud. ¿Ok? Entonces, esta amplitud, pues como está cambiando, pues va a cambiar como esté cambiando, pues el tiempo. Es decir, vamos a graficar rápidamente. ¿Ok? Y lo voy a comparar con el primer caso que yo tenía. Voy a hacer una pequeña grafiquita. Esta es la dirección del tiempo. Esta es la dirección de x de t. ¿Ok? Voy a compararla con la primera, que era a por el coseno de omega 0 por t más el ángulo de fase. ¿Ok? Se encuentra entre dos puntos, que estos dos puntos le llamábamos a, ¿sí? Y menos a. ¿Ok? Entonces empieza el movimiento, como es el coseno, pues empieza aquí, y esto hace así. ¿Sí? Si te das cuenta, la amplitud no cambia en todo el tiempo. Ahora vamos a hacer la otra expresión. ¿Ok? Esto es el tiempo. Esta es la dirección de x de t, donde x de t, pues es esta ecuación. ¿Ok? Empieza entre dos valores, que sería a y menos a. Cuando el tiempo vale cero, pues es la amplitud donde empieza el movimiento. Lo máximo que se puede estirar es el resorte, ¿ok? Y ahora sí, empieza el movimiento, pero como hay fricción, entonces va a haber algo así. Voy a primero dibujar estas líneas, que las necesito, que son las líneas de contorno de la función exponencial. Y ahora sí, empieza el movimiento acá arriba. Voy a poner otro color. Aquí con este, no verde. ¿Ok? Empieza acá arriba el movimiento y esto empieza a hacer así la amplitud. Baja, vuelve a subir, baja, vuelve a subir, baja, hasta que el tiempo haga que este movimiento es cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Pues simple y sencillamente ahora tengo que la amplitud, pues depende de quién, pues depende del tiempo. ¿Cómo? Pues va a ser por C, por E a la menos beta por t. Cuando el tiempo vale cero, pues c es igual a la que no depende del tiempo. Hay que recordar que cuando tenías el movimiento, pues yo tenía que la energía
En este caso es un medio de ¿quién? De la constante por la amplitud al cuadrado. Aquí sigue siendo igual, pero ahora la energía pues se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la amplitud está cambiando con el tiempo. ¿Cómo? De manera exponencial negativa, así como se encuentra en esto. Y esto se le conoce como movimiento subamortiguado, que fue el que vimos ahorita en este caso. Igual como en los casos anteriores, también esto se puede escribir en términos de la función, a ver, déjame ver, seno o coseno. Si te das cuenta, ya les compartí mi pantalla en una simulación. Sí. Ok, si te vas a la parte de abajo, tienes la ecuación diferencial, lo que restringimos, tenemos aquí le llamaron gamma, ¿no? Pero le digo que en libros de ecuación diferenciales, gamma nada más es B entre M. Ok, aquí ya le pusieron 2, ¿no? Y es igual, pero yo le llamé beta. Entonces es el valor que es aquí es lambda, que es B el que yo tengo, entre la masa. ¿Ok? Bueno, a final de cuentas se reduce y encontramos la frecuencia de oscilador. Pero la solución a esa ecuación diferencial, que es la misma que yo tengo, pues la puedes escribir en términos de ¿quién? De un seno, o del coseno, o de la primer forma que yo tenía, que eran las dos funciones exponenciales. Cualquiera de los dos, pues es la solución. ¿Ok? Igual como en el caso del oscilador armónico, puedes utilizar tu senos o cosenos o función exponencial, que es la suma de ambas. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Preguntas, dudas, algo que no quede claro? ¿No? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Y si les está quedando claro, no les está quedando claro? O nomás Sí. están viendo. Es que no me puedes decir más o menos, debe ser, ¿sí o no? Ok, entonces, depende también de ustedes, tienen que ponerlo en práctica, ¿no? Ponerse a leer también, ¿ok? ¿Puedo continuar? Ok. Ok, entonces vámonos con el siguiente caso. Bueno, más deja aterrizar este pedacito. Vamos a ver. Cuando la fuerza retardadora es pequeña, se preserva el carácter oscilatorio del movimiento. Pero disminuye la amplitud con el tiempo. La amplitud decrece
exponencialmente con el tiempo. Sí, que fue la parte que vimos ahorita, ¿no? Entonces, pues tengo que A de T, pues es igual a C por E a la menos beta, beta por T. Ahora está cambiando, ¿no? Que es la línea punteada que yo puse. ¿Ok? Vamos a ver el otro caso. Caso 2. ¿Sí? El caso 2 era que beta cuadrada era igual a omega 0 al cuadrado. ¿Ok? Aquí acuérdense que en sus cursos de ecuaciones diferenciales, que cuando tú tienes dos soluciones iguales, ¿sí? Tenemos dos soluciones iguales, no puedes poner la solución en términos de la suma, sino que si tú conoces una solución, a partir de esa solución tú puedes determinar la otra solución. Por ahí es una integral que tienes que hacer, ¿no? De la exponencial por la primera función, por otro dividida entre un valor por allí, ¿no? Entonces, simplemente les voy a poner la solución porque no me interesa a mí hacer énfasis en esa parte de la ecuación diferencial. ¿Ok? La que sí me importaba era esta, ¿no? Porque esta es la que se va a utilizar continuamente. Incluso en electrónica es la que más utilizan, ¿no? Entonces, caso 2. La solución es de la forma ¿sí? De la forma siguiente, cuando tenemos dos de la misma, entonces sería x de t, esto es igual a la primera solución que yo tengo, ¿sí? Por el exponencial, y la otra la construye simplemente multiplicando la primera solución por un parámetro t, ¿ok? Bueno, por ahí te sale, ¿no? Hay que determinar la amplitud, ¿no? O el valor a. Esto sería a2 por t. ¿Ok? Donde las amplitudes son distintas, ¿ok? Por E a la menos beta, beta por T, ¿ok? Entonces la forma como se construyen estas dos soluciones. La forma de la gráfica, ¿ok? Entonces otra vez tengo el tiempo, esta es la dirección de X de T, voy a poner el punto donde debería de estar, que donde empieza el movimiento, que es A y menos A. Entonces, cuando hablamos del, que es esta solución, simplemente, empieza aquí y simplemente hace esto, cae bruscamente a cero, ¿ok? A este tipo de movimiento se le conoce como movimiento críticamente amortiguado. ¿Sí? Movimiento críticamente amortiguado. ¿Ok? Por ejemplo, ¿dónde utilizan los resortitos? A lo mejor ustedes dicen que no sirven los resortitos, ¿no? ¿Para qué estudiar esto? No, pero esto sí tiene mucha aplicación. Incluso, por ejemplo, en sus autos pues tienen resortes, ¿no? Tiene los típicos resortes que es lo que lleva a la suspensión de su automóvil, ¿ok? Bueno, si nomás tuviera los puros resortes, el carro fuera así. Cuando brincara un bache, un tope, cuando cruzara, se movería. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay un amortiguamiento. ¿Sí? Entonces subiría y estuviera bajando, ¿no? O un movimiento feo, baja y se recupera. ¿Ok? Ahora bien, en ese sistema de suspensión hay algo que se conoce como, adicionalmente del resorte, que se conoce como el amortiguador. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el amortiguador? Que cuando el objeto baja, o sea, el resorte se comprime, esto de una fuerza contraria, de tal manera que lo recupere de manera lenta, ¿sí? Y entonces el carro se mantenga horizontalmente y no vibre, o sea, o no oscile en esa dirección, ¿ok? Entonces para eso sirve el amortiguamiento. Lo mismo pasa con los aviones, ¿ok? Entonces todo lo que esté oscilando debe tener un pequeño amortiguamiento. ¿Ok? Incluso, por ejemplo, cuando más adelante empecemos a ver lo que son las oscilaciones forzadas, en el caso de los sismos, ¿sí? Vienen oscilaciones externas, ¿sí? Que tienen que ver con esa oscilación forzada. Bueno,
comentábamos al inicio que todos los cuerpos están oscilando, todos, tu cuerpo, tu cabeza, tus huesos, sí, la mesa, el sillón, la silla donde estás, está oscilando, pero tú no ves que se muevan. ¿Por qué? Porque todas las partículas que componen, moléculas que componen a ese sistema, están oscilando alrededor de su punto de equilibrio, sus amplitudes son muy pequeñitas. Pero, por ejemplo, si tú agarras una lámina metálica, ¿ok? Y la golpeas y pones tu oreja, pues vas a ver cómo empieza a vibrar, ¿sí? Cuando lo estás golpeando, pues lo estás poniendo a oscilar externamente, entonces empieza a vibrar. Y cuando hablamos en el caso de los temblores, pues todos los edificios tienen vibraciones, ¿no? Pero son vibraciones que se conocen como naturales. Entonces, el movimiento brusco del temblor o del sismo genera que esas amplitudes crezcan. Entonces, va a haber otras amplitudes que llamamos amplitudes de resonancia. Cuando se igualan o sobrepasan, entonces las amplitudes crecen demasiado. Y si ese sistema no lo soporta, pues va a caer, o sea, se va a colapsar. Entonces, ahí es donde tiene mucha aplicación ese tipo de estudio del movimiento oscilatorio. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Algo que no quede claro? Ok, entonces le dejamos aquí. Continuamos el día de mañana en el laboratorio, los que tienen que ir. Recuerden que es obligatorio ir porque es parte de la calificación. ¿Ok? No es si ustedes quieran, tienen que ir porque tienen que evaluarse en laboratorio. Bueno, buenas tardes, buen fin de semana y continuamos la próxima semana. Gracias. Hasta luego, profe. Buenas tardes a todos.